Invierno adelantada, una decisión que parte precisamente por la cantidad de virus que están circulando y particularmente uno que es demasiado riesgoso, de mucha preocupación, que es el virus sincicial. Pero ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay allí algunos problemas de stock que nos va a contar Clarisa Muñoz. ¿Cómo estás, Clarisa? Hola. Hola, Pri, estoy aquí en una farmacia viendo precisamente ese tema, pero yo quiero hacerte una pregunta a ti, a todos los que están en el panel y a las personas que están en sus casas. Que levanten la mano todos los que se les han enfermado sus niños en el último mes. Oye, se pasó como andan los virus por todos lados, uno si las tras pudieran otro. cerrar. En mi caso, y por lo que he sabido por los chats del colegio. ¿Sabes qué pasa, Clarisa? Es que los Pero es que a lo niños mejor las tuyas son chicos, más grandes, pues, Pri, los míos. no, claro, los niños chicos, los preescolares, de hecho, desde los recién nacidos hasta los preescolares, son los que sufren con estos virus, porque probablemente en un adulto puede ser un simple resfrío. Atroz. Y por eso, ahí está la preocupación, más allá de adelantar las vacaciones, hay que cuidar a los más chiquititos. ¿Y ustedes tienen chiquititos, pues? Sí. Sí, pues, está súper complicado el tema porque han aumentado mucho las consultas, las UCIs pediátricas también están trabajando a tope prácticamente, por eso se adelantaron las vacaciones y ahora se suma un nuevo problema, que es que hay registros de gente que dice que le cuesta mucho encontrar los medicamentos, sobre todo los medicamentos para los niños. ¿Quieren saber un poco más sobre eso? Veamos en la siguiente nota. Hemos visto que el abastecimiento ha estado intermitente y sí, y viene bastante gente consultando por medicamentos que no ha encontrado en otros lugares. Paracetamol, para la tos, sí, hay que recorrer farmacias para buscar los remedios. Hemos visto falta de stock de algunos medicamentos que se utilizan habitualmente en niños. Aumento de enfermedades respiratorias, urgencias pediátricas colapsadas y el adelanto de las vacaciones de invierno para alivianar un poco la compleja situación. Así están las cosas por estos días y para colmo, ahora se sumaría la falta de medicamentos. Algunas presentaciones de paracetamol, ibuprofeno y también algunos fármacos, medicamentos que se utilizan para tratar síntomas respiratorios. Probablemente por una sobredemanda en las consultas y también por falta de insumos para poder fabricar estos fármacos. Consultamos en la farmacia Fracción ubicada en el corazón de Providencia, donde nos comentan que muchas personas relatan largos periplos para conseguir medicamentos. Que recibimos bastante gente a pie que viene de 6, 7 puntos antes, que se gasta, me imagino, varias horas al día recorriendo las calles. Para ustedes es difícil encontrar como farmacia. Cuesta, hay que estar muy atento, si bien el stock de los proveedores en general está en línea, hay que estar todos los días revisando y comprando para también asegurar tener los medicamentos en la farmacia. Amoxicilina de 500 de niños. Está agotada, pero no está mal. Vengo de Las Condes, imagínense. ¿En cuántas farmacias ha preguntado? En 5 farmacias. ¿Y en ninguna hay? Ninguna hay. Lo preocupante es que dentro de los medicamentos que están con alta demanda se encuentran los antitusivos pediátricos. Ante eso, los especialistas hacen una advertencia. Los papás, las mamás manejen a los niños con resfrío en la casa, con una adecuada hidratación, un aseo nasal con suero fisiológico o agua con sal para permitir que respiren mejor. Evitemos la automedicación. Y como todos los años, los médicos hacen un llamado a no saturar las urgencias, no concurrir a menos que sea estrictamente necesario. Si no hay dificultad respiratoria, fiebre alta hace más de 3 días, es mejor ir al consultorio o pedir una hora con un pediatra. Oye, estábamos revisando también en las páginas de algunas farmacias y efectivamente cuesta conseguir, por lo menos dice que no están disponibles en internet, pero aquí estamos en la farmacia Fracción, en el corazón de Providencia, donde hay algunos. Sí. No sé si hay de todo, pero tenemos todavía, los tenemos acá dispuestos, bastante stock de lo que está pasando. Cuéntanos, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Pasa que ha venido más gente preguntando por medicamentos pediátricos? Sí, mire, nos hemos encontrado con personas que han recorrido 10, 15 farmacias en búsqueda de medicamentos y nos comentan que les ha costado encontrar. Ahí la recomendación que nosotros hacemos es que hoy día uno puede revisar en las páginas web de las farmacias y ver si hay stock. ¿Y qué es lo que más hace falta por estos días? ¿Qué es lo que notan que se está pidiendo mucho, que cuesta conseguir? Principalmente antibióticos que se ocupan en enfermedades respiratorias y antialérgicos sumados a descongestionantes nasal, que es el principio activo de la pseudofedrina. Asociaciones de un antialérgico con pseudofedrina. ¿Eso de adultos o pediátricos? Pediátricos. Pediátricos. Sí, igual nosotros acá tenemos la oportunidad de conversar con los clientes, los pacientes,
Y ellos nos comentan que es primera vez que sus hijos van al jardín o al colegio. Estuvieron los inviernos anteriores en sus casas, entonces es primera vez que se enfrentan y los bichos están desatados. es. ¿Esos medicamentos se venden con receta médica o se venden así nada más? No, la mayoría son medicamentos con receta. Hay algunos que son de venta directa, principalmente paracetamol, ibuprofeno, pero también hay escasez. De hecho, por ejemplo, en este momento paracetamol en jarabe no hay disponible. Y la mayoría de la gente viene con la receta, se lo pregunto porque a lo mejor puede pasar que haya mucha gente que esté automedicando o tomando a lo mejor la receta de un amigo que le funcionó a su hijo. Lo que han visto ustedes, ¿cómo está funcionando eso? Bueno, ahí nosotros hemos sido bien responsables en vender los medicamentos cuando la gente tiene las recetas, porque hay gente como hay esta alarma, trata de abarcar medicamentos, entonces la idea es ser responsable con a quién le entregamos nosotros los medicamentos. Más allá, yo me imagino que ustedes por supuesto van con todas las reglas, pero ¿viene la gente a preguntar? Sí, claro, sí, se ha generado una alarma en muchos padres que quieren, por si acaso, necesitan medicamentos. O sea, como la gente que compra aceites en caja o en algún momento hasta el papel higiénico cuando comenzó la pandemia, lo están haciendo hoy día con los remedios también. Así es, sí, nos hemos encontrado con muchas situaciones de ese tipo, de gente que quiere, por si acaso su hijo se enferma. Por si acaso. Sí. ¿Y cuáles son las recomendaciones que se pueden dar? Ir al médico para ver si la enfermedad es viral o bacteriana, porque los medicamentos, dependiendo del origen de la infección o el virus, los medicamentos son distintos. Claro, no es lo mismo tratar un virus que una bacteria. Esteban, le voy a pedir que mire hacia la cámara porque Priscila Vargas le quiere hacer una pregunta desde el estudio. Okay. Sí, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, lo que te puedo preguntar a ti es básicamente a qué se debe esta falta de stock, porque tú dices, Esteban, que en algún minuto puede haber gente con una falta de criterio y solidaridad enorme que intenta acaparar estos medicamentos y deja a otros niños sin el medicamento. Pero ¿esto es porque hay menos producción o porque efectivamente la cantidad de virus que está circulando ha hecho que los niños enfermen más? Mire, nosotros como farmacia, como fracción, abrimos justamente el año 2020 cuando partió la pandemia. Y durante el invierno del 2020, el 2021, la demanda fue baja. Generalmente los laboratorios planifican las producciones de acuerdo a los históricos de los años anteriores. Entonces yo creo que nos pilló desprevenidos esta ola de virus y enfermedades. Claro, y ahora tienes mucha razón que muchos de estos medicamentos se obtienen con receta médica y en eso hay que ser súper responsable. Porque mira, aquí yo voy a abrir la conversación para que tú también te quedes muy atento si es que quieres intervenir, Esteban. Estamos con el doctor Francisco Marino, que es urgenciólogo de la clínica Las Condes. Y a usted, doctor, le quiero preguntar, porque claramente hay un pésimo hábito en los chilenos que es la automedicación. Pero cuando hablamos de automedicar a los niños puede ser más peligroso todavía, pues. Hola, Prisi. Sí, efectivamente es algo muy importante, algo que puede ser incluso riesgoso. Las dosis de los medicamentos pediátricos para nuestros pacientes pediátricos, nosotros las calculamos como médicos por miligramos por kilo. Claro. Entonces, como tú dices, puede ser muy peligroso administrar una dosis que corresponde a un paciente adulto, a un paciente pediátrico. Y como decía Esteban ahí en el enlace, efectivamente, si es que hay una baja cantidad quizás de presentaciones de paracetamol, que puede ser en jarabe, el papá puede, por la desesperación, que es totalmente entendible, querer administrar un medicamento en una dosis que es incorrecta y es donde hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y siempre preguntarle a su pediatra. El paracetamol en unas dosis altas puede ser muy tóxico y muy peligroso. Doctor, más allá de las dosis, que ya es peligroso, ¿qué pasa si un niño tiene una infección viral y no bacterial y le doy antibióticos? Porque allí también puede surgir un problema. Sí, y esa es una pregunta muy recurrente en todos los pacientes, en todos los papás que consultan en urgencia. En general, más del 80, más del 90% de las patologías respiratorias en los pacientes pediátricos son virales. Siempre parte como algo viral. Si esto se prolonga en el tiempo, si llegan a pasar más días... se sobreinfecta. Ahí es donde, como dices tú, se sobreinfecta y ahí recién requiere un tratamiento antibiótico para matar la bacteria. Y si le doy antibiótico antes de que necesite, ¿se puede hacer resistente incluso? Ese es el riesgo que a medida que va pasando el tiempo y por el uso indiscriminado de antibióticos, vamos creando resistencia y después cuando realmente se necesite, no va a servir ese antibiótico para tratar ese tipo de infección, ese tipo de bacterias. Así que es fundamental no automedicar y no llegar y dar antibióticos, siempre bajo la recomendación de su pediatra. ¿Y hay antibióticos que son más riesgosos que otros que se tiende a dar a los niños?
Más que, bueno, sí, todo medicamento puede tener algún efecto secundario, pero hay antibióticos también que tenemos que cuidar, por así decirlo, cuidarlo para algún tipo de bacterias que todavía son sensibles y que las podemos matar con estos antibióticos, y por eso el hecho de no abusar. Pero, mira, incluso más que riesgoso un antibiótico, puede ser más riesgoso, como les decía, el paracetamol, que está al alcance de todos los niños. Sí. Entonces, ahí el punto importante es tener todos los medicamentos fuera del alcance de los niños en la casa, en un botiquín, cerrado, en un lugar bien alto, porque no es raro, y vemos mucho en las consultas de urgencia, en los distintos centros que trabajamos, cómo llegan pacientes con intoxicaciones. Y están las intoxicaciones, y además está que les dan dosis mucho más bajitas también. Ya, pero eso es en el caso del paracetamol que le voy a suministrar a un niño, pero es un paracetamol para adulto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los jarabes, que viene también en el paracetamol en jarabe, ¿también es riesgoso? Sí, es que lo único que cambia entre un medicamento de adulto con un jarabe es que en la cantidad de jarabe, tú en todo ese volumen de jarabe vas a tener una concentración de paracetamol que puede ser y que va a ser mucho mayor a un comprimido de paracetamol. Por ejemplo, un paracetamol de 160 en 5 quiere decir que vienen 160 miligramos en solo 5 ml. Ya. Entonces imagínate si un niño toma todo ese jarabe. Y además que es tan rico. Claro, también. Sí, es dulcecito. Sí, por eso hay que tener también. Eso es más peligroso. Y por eso hay remedios que no son tan ricos para evitar eso. Pero si se toma todo el frasco de 50 ml o más, puede ser muy peligroso y puede ser incluso hasta fatal. ¿Fatal? Sí. Oye, Esteban, te quiero aprovechar de preguntar, a raíz de todo esto que está ocurriendo, ¿se ha solicitado, me imagino, mayor cantidad de este tipo de medicamentos para poder controlar o los virus o las enfermedades bacteriales? Porque lo cierto es que de alguna forma sigue el invierno y los niños van a seguir enfermando. ¿Cómo se preparan con el stock? Sí, bueno, a raíz de todo esto, bueno, hemos ido aumentando las solicitudes de medicamentos a los laboratorios. Ya. También ahí la comunicación con ellos ha sido fundamental, en el fondo de ir planificando, de ir sabiendo cuándo ellos nos van a despachar, cuándo tienen nuevas producciones, porque en el fondo a nosotros lo que nos interesa es ser un aporte a la comunidad, de que la persona tenga acceso a los Esteban, perdón. Retomando un poco, entonces estábamos hablando de las recomendaciones, de poder ver el stock a través de... Ahora, esto comparado con la situación del año pasado, ¿cómo lo podrías ver en una balanza? No, el consumo de medicamentos los años anteriores fue mucho más bajo. Sobre todo el año 2020, que la cuarentena fue mucho más estricta, la cantidad de medicamentos que se utilizaba era mucho más bajo en comparación a este año. Ahora, bueno, eso es porque estábamos en pandemia. Yo no sé si tienen los datos de tanto más atrás, por ejemplo, el año 2018, 2019, antes de que los niños estuvieran encerrados. Es para saber qué tanto se están enfermando más ahora versus antes. No, ahí, anteriormente en esos años trabajaba en otro rubro, pero no pertenecía a las farmacias todavía. No, pero entre el año 2020 y el año 2022 ha sido muy notorio el aumento de demanda de medicamentos. Y dentro de los medicamentos adultos, porque hemos hablado de los pediátricos, pero en los adultos, ¿qué es lo que más se está consumiendo, qué es lo que más se está comprando? Principalmente jarabes para la tos seca, tos con flema. Ahí, por ejemplo, ahí está el caso del Edera Elic, que es bien conocido, y que no hay stock, porque es un jarabe, un producto natural que sirve tanto para tos seca como para tos con flema. En este momento no tenemos stock y cuando compramos se nos acaba en un par de días el stock de este tipo de medicamentos. Eso principalmente en adultos. Y hay gente que venga en busca, ya que mencionas los medicamentos un poco más homeopáticos, ¿hay gente que venga en busca de esas alternativas? Sí, ahí se ocupa bastante ese tipo de alternativas. Bueno, y también mencionar a la gente cuando viene con síntomas, siempre la recomendación igual es a que se hagan un test de COVID para descartarlo como una posibilidad. También te quiero pedir algunas recomendaciones para poder encontrar remedios baratos, porque una cosa es encontrarlos y otra cosa también es poder ahorrar, sobre todo ahora que todo ha subido y si a eso le sumamos el costo de los medicamentos, chuta que se pueden complicar las cosas. Miren, hoy día la invitación es a cotizar, es ver las distintas alternativas. Hoy día podemos hacer cotizaciones desde nuestra casa, a través de las páginas web. Las farmacias independientes también son una buena alternativa. Durante muchos años hemos tenido 3 grandes actores, pero hoy día cada vez se ha ido abriendo más la oferta. Por ejemplo, acá en Fracción tienen algo particular, que es que tienen convenios en Avast, y esa cuestión la gente a lo mejor la conoce poco, pero es fantástica para el ahorro. Sí, efectivamente la ley Senavast, desde que se implementó en el año 2020, ha sido una solución para muchas familias. Principalmente los medicamentos de la ley Senavast están enfocados en tratamientos crónicos más que en enfermedades del tipo aguda, como los resfríos o los virus. ¿Y cuánta plata te puedes ahorrar ahí?
Por ejemplo, hay gente que tiene enfermedades autoinmunes que antiguamente gastaba mensualmente 200.000 pesos, hoy día pueden 100.000, se ahorran entre un 40 y un 80% es el ahorro. Es tremendo. Entonces, les reiteramos a la invitación a ir cotizando y a buscar también las farmacias que tengan este convenio Senavas, porque eso, como decía usted, en tratamientos crónicos el ahorro es tremendo, puede llegar hasta el 80%, así que ya saben, cotizar. A través de internet puede mirar también distintas alternativas. Oye, tengo tantas preguntas que hacer que se me iba a saturar el micrófono, me quedé sin audio. Pero es que tengo tantas preguntas que hacerle a Esteban y también al doctor. Es que quiero sin palabras. Sí, o sea, imagínate, el micrófono me cortó. Ya, doctor, yo quiero preguntarle, pero de cosas súper prácticas, sobre todo cuando dicen, no, a los niños cuando están resfriados, manténganlos en su casa y solo si es de extrema urgencia, llévelo a la clínica o al hospital. ¿Cómo saber nosotros cuándo tenemos que actuar así? Porque la verdad es que cuando dicen, no, cuando hay a lo mejor dificultad respiratoria o tiene mucha fiebre, no le baja, ¿en qué minuto nosotros tenemos que ir a la urgencia? Mira, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Estos 2 años de pandemia, los niños no estuvieron expuestos a los virus respiratorios. ¿Qué quiere decir eso? Que casi no se enfermaron. Los papás olvidaron qué medicamentos darles para el manejo de la fiebre y olvidaron también quizás los signos de alarma, que es importante recordar. O los medicamentos que en algún minuto tuvieron ya se vencieron. También pasa. Y los signos de alarma, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la urgencia con poquitas horas de fiebre, ¿qué pasa? Y los papás quizás no tienen por qué saberlo. Así que nuestro rol como profesionales es poder enseñar estas cosas. Si van con poquitas horas de fiebre, lo más probable es que no se va a tomar ningún examen porque es una fiebre que está recién partiendo y que se puedan sobreinfectar de otro o coinfectar con otro virus, porque la urgencia está lleno de virus. Ahora ahí vamos a comentar los porcentajes. Cuando los niños que están más chiquititos y empiezan a jugar con el niñito al lado, es como que no se acerquen. Sí, no, es terrible. verdad. Cuando los llevan al pediatra, aunque tengan la hora, y en la sala de espera los niños interactúan, porque ¿cómo los vamos a evitar que interactúen? También ahí hay un riesgo. Tal cual, por eso mismo no hay que ir a la urgencia si es que no es necesario. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, virus como el virus respiratorio sincicial puede permanecer en la superficie hasta 6 horas. Entonces un niñito que quizás fue ahí, está en la sala de espera, está con algún juguete, va a llegar otro niñito, va a tomar el juguete, se lo puede meter a la boca y así va haciendo crecer esta cadena. Y por ahí donde está importante los signos de alarma. ¿Cuándo ir? Por ejemplo, si nuestro guagüita, si es que es una guagüita muy chica, no come, que es el rechazo alimentario, eso es un signo de alarma en guagüitas muy pequeñas, ¿ya? Si es que hay dificultad para respirar, que respiran rápido, que se hunden las costillas, que acá entre las costillas los espacios, eso quiere decir que está ocupando todos los músculos para poder nasal, que evidente. Eso, el aleteo nasal también es importante, está ocupando todos los mecanismos para que el aire pueda entrar. ¿Y eso por qué? Porque hay una obstrucción a nivel pulmonar. Entonces eso es un signo de alarma súper importante. El ruido al respirar, cuando nuestro hijo... Hay silbido y hay otro que es el estridor. El silbido en general uno lo oculta con el fonendo. También cuando es muy evidente los papás lo pueden escuchar. Ese que es la sibilancia. Y el ruido alto en general cuando se despiertan a las 3 de la mañana con una disfonía o con una tos de perro o un ruido agudo alto. Eso puede ser por un parainfluenza, puede ser otro virus también, pero en general por un parainfluenza, y eso es una laringitis, que es la inflamación de acá arriba. La sibilancia es de abajo, la laringitis es de arriba. Hoy yo le voy a preguntar por la laringitis, doctor, pero antes Jairo tiene una pregunta. Sí, lo que pasa es que mis hijas son bien holguitas marinas, les cuesta mucho estar en lugares cerrados, les encanta salir, entonces me han enfermado mucho. Y me costó mucho poder encontrar medicamentos, por ejemplo, como el Abrilar, Trioval. Entonces mi pregunta es, porque tuve que comprar un bioequivalente que me costaba mucho más barato, pero tiene el mismo resultado. Sí, esa es la ventaja de los bioequivalentes. Ahora, nosotros como médicos, por ley tenemos, y así lo hacemos, que indicar medicamentos por el principio activo, por la droga, no por la marca. ¿Por qué? Porque ya los bioequivalentes están probados que van a tener el mismo efecto. Así que obviamente ahí uno tiene que entregar la mejor alternativa para nuestros pacientitos y para la familia también. No es la idea entregar una receta con medicamentos carísimos en la época que estamos ahora, más aún. Ya, doctor, pero el otro día conversamos, que creo que fue fuera de cámara, cuando los niños están muy congestionados, cuando tienen laringitis o faringitis, ahí usted me corrige, que antes de llevar la urgencia, una medida desesperada, así como cuando tienen fiebre los metemos a una tina de agua tibia, claro. ¿Qué hacemos con los niños cuando están muy obstruidos y complicados de la garganta? Claro, cuando está este ruido alto, que en general en la madrugada, cuando está este ruido, esta tos de perro, esta dificultad para respirar y es en reposo, no en llanto, ahí una de las medidas que conversábamos fuera de cámara, abres la parte de arriba del freezer
y ese aire helado por algunos minutos va a desinflamar la vía aérea alta, va a permitir que este flujo de aire que estaba rebotando, que es turbulento, pase a ser como más laminar y obviamente acudir a la urgencia. Y por eso que cuando el papá llega a la urgencia te dice, doctor, le prometo que en la casa estaba teniendo este ruido, pero el camino a la urgencia, obviamente en el auto, con la ventana, el con frío, el cambio de aire. por el cambio de aire, desinflamó esa parte y eso es súper bueno. Ahí nosotros administramos después si es que es necesario un corticoide según el grado, o si según el grado una nebulización con algún otro medicamento. Pero como manejo inicial, súper bueno. ¿Cuánto rato lo dejamos ahí respirando en el No, pueden ser un par de minutos y obviamente si es que vemos una coloración azul de labios también o mucha dificultad, irse al tiro a la urgencia. Al tiro a la urgencia, sí, ahí uno no tiene que ni siquiera dudar. Bueno,